Va. Bien, buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a ver algunos conceptos claves de índole laboral, debido también a la coyuntura que en los últimos meses se han presentado algunas situaciones, ¿no? Que han generado ciertas normas o jurisprudencias que han ido en vía de poder garantizar más que todo el tema, garantizar que no se vea afectada con tanta brutalidad. Si bien es cierto, han habido casos especiales, casos puntuales en los cuales se han tomado énfasis de acuerdo al tema de la pandemia, ¿no? Como son el tema de la suspensión perfecta, pero también hay situaciones en las cuales de manera general tenemos que aplicar, ¿no? Si bien es cierto, esto es una circunstancia, una coyuntura, lógicamente que no va a ser eterna, tiene que en algún momento esto ya regularizarse, pero lo importante es conocer estos aspectos, ¿no? Claves, de manera para así poder tener una mejor comprensión a la hora de tener algún asunto de índole laboral con los trabajadores y poder manejarlo de la mejor manera, ¿no? Para así evitar tanto contingencias laborales como evitar también algunas sanciones por parte del órgano, en este caso fiscalizador, como es UNAFIL. Para ello, entonces, es importante conocer estos conceptos claves. Quienes habla es el contador público y vamos a empezar con lo que tenemos preparado para ustedes. Bueno, cuando hablamos de una relación laboral, entendámoslo de que hay de por medio algún tipo de contrato. Generalmente a este se le denomina contrato de trabajo, ¿no? Que es básicamente donde se plasman todas las condiciones en las cuales van a existir dos, dos personas, ¿no? Mínimamente tienen que existir dos personas. En este caso, una es el trabajador y la otra es el empleador. Entonces, para que exista un contrato de trabajo, tiene que de manera obligatoria existir estas dos personas. Bueno, el empleador es el empresario, es la persona ya sea física, ¿no? La persona natural, o también jurídica. Jurídica cuando hablamos si tiene algún tipo de personería jurídica, ¿no? Que puede ser eh, una, una sociedad eh, anónima, pues, pero ambas cosas con personería jurídica, ¿no? Y puede darse en el ámbito público o también en el ámbito privado, ¿no? Ya sean instituciones del Estado como instituciones del sector privado. Ahora, este empleador también, o agrupación sin personalidad que recibe el trabajo, que preste el trabajador asalariado, esto es lo que nos propone el doctor Manuel Carlos, que nos dice que deben haber ciertas características para el empleador, ¿no? Por ejemplo, una es que es el dueño de los medios de producción, o sea, es el que prácticamente provee o suministra todas las condiciones o todos los elementos necesarios para que el trabajador pueda desarrollar su labor. También puede ser es la persona que va a recibir, en este caso, el servicio, ¿no? Del trabajador. Puede ser una persona natural o jurídica, ya habíamos dicho, que pueden ser asociaciones, empresas, grupo de empresas, la forma o tipo societario, cómo se agrupen estas personas, puede variar, ¿no? Pero siempre van a ser catalogados como empleadores. Y su actividad puede tener lucrativos como no lucrativos, ¿no? Esto específicamente si es que son empresas del sector privado y que generalmente desarrollan actividades productivas, ¿no? Pero hay otras que, por ejemplo, tienen como finalidad brindar una mejor condición de vida a las personas, ¿no? Para ello tenemos las asociaciones sin fines de lucro, los comités, ¿no es cierto? O las ONG, ¿no? Que no perciben lucro, pero sí persiguen lo que es un bienestar social. Y todas estas empresas, todas estas formas jurídicas necesitan o requieren de
personas que puedan desarrollar algún tipo de servicio. Para algo, entonces, se formaliza a través de un contrato de trabajo. Bueno, el trabajador viene a ser la otra parte, como ya habíamos dicho, ¿no? Es quien va, es el sujeto del contrato de trabajo que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización y dirección de otra persona, física o jurídica denominada empleador o empresario, por estas condiciones, ¿no? Como vemos ahí, entonces el trabajador se somete de manera voluntaria porque a nadie lo obliga a desarrollar o a trabajar en un ambiente donde no tenga las condiciones o no crea que él se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, acá es una voluntad de querer trabajar, de querer aceptar las condiciones dentro del contrato de trabajo. Entre las características de este trabajador podemos mencionar la persona que presta el servicio, ¿no? Es el que va a hacerlo por cuenta propia. Necesariamente es una persona natural, acá sí, acá es la persona individual la que va a prestar el servicio. La prestación del servicio es de carácter personal y no es delegable, ¿no? Entonces, cada uno de manera independiente tiene que brindar este servicio a su empleador. No es que porque no pueda yo solicite a alguien que vaya en mi reemplazo. Son figura, ¿por qué? Porque es de carácter personal y no es delegable. También cuando tiene ayudantes a sus servicios, este se convierte en una especie de empleador, ¿no? Cuando tiene eh, personas a su cargo, como por ejemplo un supervisor, ¿no? Un trabajador no puede designar un reemplazo cuando no puede cumplir con su prestación. Entonces el empleador puede aceptar un reemplazo, pero se generaría un mural, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el empleador podría nuevamente contratar a otra persona, la persona que en este caso va a reemplazar al, al personal o al trabajador que esté indispuesto. Lógicamente que hay figuras o situaciones que sí es permitido, ¿no? Como por ejemplo en casos eh, de lactancia, en casos de, ¿no? Entonces, que el empleador que lo que busca es un reemplazo para que pueda cubrir sus labores o sus tareas, pero genera un nuevo vínculo laboral ya con la nueva persona durante el tiempo que éste pueda recuperarse o pueda reintegrarse a su centro laboral. Bueno, también dentro de los trabajadores tenemos algunos de varios tipos, ¿no? Como vemos, tenemos a lo que es el trabajador ordinario, que no es de confianza ni tiene ninguna, se podría decir, algún cargo jerárquico dentro de la organización. Es un subordinado, no es una persona normal que recibe órdenes, pero hay trabajadores que sí se les consideran de confianza y a otros de dirección. Entonces veamos cuál es la diferencia entre ambos, por qué se le dice trabajador de confianza y a otros de dirección. Bueno, el de confianza básicamente es el contacto directo, es el que está en constante comunicación. Y también el personal de dirección, o sea, es el nexo, es el que hace las coordinaciones empleador y parte directiva, ¿no? Entonces, ese va a ser el intermediario. Por algo goza de la absoluta confianza, en este caso, de los directivos o del propio dueño de la empresa. Tiene acceso a información reservada de la empresa, opiniones e informes que pueda servir para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es una persona que va a contar con cierta información privilegiada, ¿no? Para que él pueda también realizar sus labores de la mejor manera. Por lo tanto, no haya ningún tipo de situación conflictiva, ¿no? O sin ningún inconveniente. Y los trabajadores de dirección, quienes son los que ejercen la representación general del empleador, administra, controla las actividades de la empresa
y es responsable de los resultados de la actividad empresarial. En otras palabras, son el vínculo ejecutivo dentro de una organización. Por ejemplo, un gerente, un administrador, ¿no es cierto? Un miembro del directorio, ¿no? Ellos son los que representan eh, en ciertos temas, ¿no? Empresariales al empleador. ¿Y quién está entre el trabajador, el directivo o de dirección y el empleador? Entonces, ese nexo es el trabajador de confianza, ¿no? Porque se puede decir, en otras palabras, en un argot más sencillo, es la mano derecha, en este caso, del empleador. Y bueno, y dentro de los regímenes especiales que se dan dentro de nuestra legislación peruana, vamos a encontrar una serie de regímenes especiales, ¿no? Cada uno con sus distintos sectores o sus distintas especialidades en las cuales se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, tenemos trabajadores de construcción civil, también los futbolistas profesionales gozan de justicia laboral, las trabajadoras del hogar, trabajadores a domicilio, los discapacitados también, que en los últimos años eh, se han visto también incluidos dentro de la masa laboral, ¿no? Para ello también hay ciertos incentivos tributarios para que puedan las empresas contar con este tipo de personal, ¿no? Poder incentivar su contratación. También dentro del régimen agrario, régimen minero, y etcétera, ¿no? Como vemos, hay una vasta lista de profesionales o de personas que se desempeñan dentro de una actividad, ya sea técnica o profesional, que también están dentro de un ámbito especial, dentro de un régimen laboral especial. Lógicamente que este contrato bilateral, ¿no? Porque existen dos personas, genera, como vemos, obligaciones, tanto por lado del empleador como por parte del trabajador. O sea, por ambas partes va a generar obligaciones. Eh, por el lado del empleador, lógicamente, que éste debe pagar una remuneración, ¿ya? Por el servicio o la labor que desarrolle el trabajador. Tratar al trabajador con dignidad y respeto, o sea, dentro del costumbre, del respeto a la persona, con la ética y los valores, ¿no? Siempre evitando el uso de la discriminación y actos que vayan en perjuicio de la dignidad humana, ¿no? También permitir que cumpla con la prestación contratada, ¿no? Entonces darle todas las facilidades o condiciones para que este trabajador pueda desarrollarse sin ningún tipo de problema o inconveniente. Y cumplir con el ordenamiento jurídico que regula el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, respetar las condiciones por las cuales sea la persona y, lógicamente, respetar también sus beneficios, ¿no? Sus beneficios laborales que le fueran eh, asignados, ¿no? Pero por parte del trabajador también hay ciertas obligaciones que éste debe retribuir al empleador. La primera, proceder en todas sus acciones de buena fe, ¿no? Entonces no debe acá haber ningún tipo de dolo o mala fe, como delito legal, y también prestar el servicio de manera eficiente, siempre dando lo mejor de él para el logro de objetivos de la organización, cumplir con las órdenes del empleador. Lógicamente que algunas empresas estilan, ¿no? Implementar lo que es un manual de organización y funciones o un reglamento interno de trabajo. ¿Para qué? Para que estos puedan saber cuáles son sus funciones o cuáles son sus competencias dentro de la organización. También respetar al empleador son deberes de lealtad y fidelidad, ¿no es cierto? Entonces,
el hecho de conocer o aprovechar alguna situación de ventaja, yo vaya a ir a otra persona y estar divulgándolo, ¿no? Esto es bastante reservado, debe haber una lealtad y fidelidad para con el empleador. Pero también el rol del Estado es bastante importante dentro de esta bilateral, dentro de esta situación bilateral, ¿no? Como vemos, el Estado cumple un rol protagónico, si bien es parte del contrato, no es uno de los elementos del contrato de trabajo, pero es el que de manera indirecta participa como interviniendo y regulando el contrato, no dando todas las leyes y reglamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un aspecto normativo, también tiene un aspecto fiscalizador a través de sus órganos de competencia, como es la SUNAFIL o Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Que vaya haciendo o se vaya controlando el cumplimiento de las normas, ¿no? Que el mismo Estado da. Esta intervención genera lo que se llama el tripartismo. ¿Qué quiere decir tripartismo? O sea, que hay un elemento ahí adicional que es Estado, empleadores y trabajadores, ¿no? Estos sectores deben participar en el planeamiento y solución de los grandes temas laborales, ¿no? Entonces, acá lo que existe son generalmente, ¿no? Una especie de mesa de trabajo, ¿no? En la cual se reúnen ciertos representantes del gremio laboral, también forman parte autoridades del Estado, como también parte de la sociedad civil, ¿no? De los trabajadores, que muchas veces se organizan en sindicatos, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder ahí abordar solución a temas, ¿no? Quizás de conflicto o a temas de verdadera envergadura, ¿no? Dentro del ámbito laboral. ¿Y quién fomenta este tripartismo? Lo fomenta la Organización Internacional de Trabajo y se encuentra expresado en nuestra ley a través del Consejo Nacional del Trabajo. Hay una garantía por parte del Estado que se cumplan todas las obligaciones como deberes también por ambos elementos, ¿no? Ya sea del empleador o ya sea por parte del trabajador. Entonces, ¿cómo podríamos definir ya el contrato de trabajo de acuerdo a lo que hemos podido anteceder a este concepto? Guillermo Cabanellas nos señala que el contrato es aquel que tiene por objeto de prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de poder disfrutar o de servirse bajo su dependencia o dirección de la actividad profesional de otro, ¿no? Entonces acá está definiendo de que la persona que contrata a la otra generalmente siempre tiene que haber una retribución. En este caso esa retribución se llama, o esta recompensa se llama remuneración, ¿no es cierto? Y esta remuneración se da justamente por el intercambio que hace, ¿no? Yo disfruto, aprovecho los servicios de la persona, pero lógicamente que tiene que haber algo de por medio, ¿no? Entonces, a este intercambio es la remuneración. Alonso Las propone que es el que liga al trabajador que voluntariamente presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador empresario, ¿no? Entonces acá nos amplía el concepto de lo que es contrato de trabajo, sino que acá también eh, habla de la vinculación, ¿no? Del vínculo, en este caso laboral, pero que es voluntario por parte del trabajador hacia el empleador o empresario, ¿no? Entonces, acá no hay ningún tipo de presión o en todo caso, llamémosle
eh, carga, ¿para qué? Para que el trabajador la organización, ¿no? Si lo haces por un tema de que requiere prestar sus servicios o lógicamente que también toda persona pues tiene las mejores expectativas de encontrar un puesto de trabajo, mucho más aún hoy con esta situación bastante complicada, pero en ningún momento se les obliga, ¿no? Todos son libres de decidir dónde mejor les parezca, dónde mejor puedan desarrollarse. Una de las características también que podemos ver dentro del contrato, dentro del contrato de trabajo es que es consensual, ¿no? Ya habíamos dicho, se origina por el consentimiento de las partes, o sea, empleador y trabajador, y solo se requiere en forma escrita en casos excepcionales, ¿no? Muchas veces eh, se ha puesto en cuestión, no sé, el contrato de manera escrita, ¿no? En la actualidad ya no es necesario la legalización, la, la inscripción de ciertos contratos laborales, sin embargo sería para una mejor formalización o para una mejor eh, claridad de ambas partes, tenerlo todos de manera física, ¿no? Para que se conozcan, para que se tengan a la mano y, lógicamente, si es que generar algún tipo de controversia, puedan ir a los ámbitos jurisdiccionales competentes. Dice, es oneroso. ¿Por qué? Porque implica una transmisión patrimonial, se contrapone al gratuito, ¿no? Y esto ya lo vemos, ¿no? Yo cedo como empleador parte de mi patrimonio o de mis recursos económicos al trabajador. Es sinalagmático. ¿Qué quiere decir? Sinalagmático. Se dan prestaciones recíprocas. Esto es, cada contratante es acreedor y deudor a la vez, ¿no? O sea, los servicios, también debo esos servicios, ¿no? Entonces, por algo dice que es de prestaciones recíprocas. Es de tracto sucesivo, o sea, se desarrolla día a día y con vocación hacia la indefinición, ¿no? Entonces, eh, muchas veces una persona también trabaja de manera indeterminada, ¿no es cierto? Pero lógicamente que esto no quiere decir que más adelante, si se le presenta una mejor oportunidad laboral, pueda no aprovecharla, ¿no? Entonces, eso es algo también que hoy en día se da. Es personal porque no es susceptible de delegación, de ser así, generaría otra relación laboral, ya lo habíamos visto, y es subordinado y creo que esta es una de las condiciones que mayor relevancia hay dentro del contrato de trabajo, la famosa subordinación, ¿no? Que también acá muchas veces desnaturalizada, ¿no? En algunas situaciones donde las cuales un trabajador presta sus servicios y, y no está recibiendo beneficios ni tampoco tiene lo que es una remuneración mínima, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto este término de la subordinación, porque muchos aprovechan ahí esto y contratan mejores personas, pero bajo otro tipo de contratación, ¿no? Como servicios no personales o en todo caso bajo locación de servicio. Entonces, por ahí como que el término subordinado ha sido desnaturalizado en la aplicación práctica. Los elementos o los principales elementos que encontramos en el contrato de trabajo, ya habíamos dicho, es la prestación personal de un servicio, la dependencia o subordinación, pago de la remuneración, ¿no? Pueden haber también elementos accesorios, ¿no? Que no necesariamente se puedan dar, pero que sin embargo están contemplados como la exclusividad, la profesionalidad y la prestación del trabajo en un espacio determinado que es
justamente proporcionado o señalado por el empleador, ¿no? Entonces él va a dar todas las herramientas y los ambientes. ¿Para qué? Para que esta persona pueda desarrollar su labor. ¿Cuáles son las facultades o poderes del empleador? Bueno, tenemos de dos tipos. Una es la facultad de dirección y la otra de fiscalización. Bueno, cuando hablamos de facultad de fiscalización, justamente esto es, le da esta facultad al empleador o esta atribución de poder indicarle al trabajador la forma como debe desarrollar su trabajo, o sea, darle las pautas, las orientaciones, ¿ya? Y lógicamente, ¿por qué? Porque está bajo una subordinación, ¿no? Por eso que le digo que el término subordinación implica ya esta relación o este vínculo. No es una facultad ilimitada debido a que puede estar restringida por ley o por convenio colectivo o individual de trabajo, ¿no? Entonces habría que determinar en qué situaciones sí hay este tipo de indicaciones o atribuciones. En algunos casos el empleador se autolimita mediante el RIC, ¿no? Entonces el RIC, habíamos dicho, interno de trabajo, ¿no? Algunas organizaciones siempre elaboran su MOF, o Manual de Organización y Funciones, y su RIC, su Reglamento Interno de Trabajo. Con esos dos documentos, entonces, se basa o se avala, ¿para qué? Para que si este trabajador no está cumpliendo con lo encomendado o con las indicaciones, entonces está haciendo una falta grave con relación a estos manuales de procedimientos, ¿no? Ya sea el MOF o ya sea el RIC. Por lo tanto, está sujeto a alguna sanción, tanto como económica, ¿no? Entonces, es importante que todas las empresas, al menos hoy en día, puedan elaborar lo que son estos dos documentos, que es el MOF, Manual de Organización y Funciones, y su RIC, ¿no? Reglamento Interno de Trabajo. También tiene la otra potestad o la otra atribución de fiscalización, y esto sí es, se podría decir hasta cierto punto necesario. Dice, le permite al empleador vigilar el cumplimiento del trabajo asignado. Quizás no lo va a hacer en forma permanente, ¿no? Pero lo hace en forma eventual y en forma inopinada, ¿no? Para poder justamente eh, verificar a confianza o tener el grado de confiabilidad de que las personas que ha contratado están haciéndolo encomendado. Dice, en algunos casos, el ejercicio de esta facultad ha ocasionado conflictos con los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos trabajadores son muy celosos de sus labores que realizan, ¿no? O no quieren que se los fiscalice, pero sin embargo es una facultad, una atribución que tiene el empleador, ¿no? De verificar que se esté llevando un trabajo en forma correcta, ¿no? Por ejemplo, cuando el empleador dice pone cámara de video para vigilar el trabajo, hoy en día ya eso no es una violación de intimidad ni nada de ello, más bien es una necesidad debido a la inseguridad que se tiene en las calles, y no solo en las calles, sino también en los mismos establecimientos de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una criminalidad bastante fuerte, por lo tanto necesitamos poder tener eh, un respaldo ante alguna situación de esta naturaleza, ¿no? Si bien es cierto, no se puede evitar con el hecho de poner cámaras un asalto, un robo, ¿no? Un perjuicio, pero por lo menos sirve como un elemento disuasivo, ¿no? O para poder tener las pruebas y así poder realizar la denuncia respectiva, ¿no? Entonces, poner cámaras no es tanto por un tema de violación de la intimidad personal, ¿no? Sino es por un tema de seguridad más que todo. Lo que sí podría considerarse como una violación de información personal es la revisión de correspondencia, ¿no? La revisión de correspondencia sí es personal y por lo tanto no podría aquí tomarse esa atribución.
También hay que tener en cuenta que mucho se confunde el tema de contrato de trabajo y locación de servicio, ¿no? En otras palabras, contrato de trabajo está en función a las personas que son contratadas bajo alguna modalidad formativa, ¿no? Bajo un contrato de trabajo propiamente, y la otra es la locación de servicio. Tributariamente esto también tiene ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el contrato de trabajo está en función a las personas eh, de quinta categoría, ¿no? O que reciben una boleta de pago por la contraprestación del servicio prestado. Pero lo que existe adicional es la subordinación. O sea, yo me someto a las órdenes o indicaciones de mi empleador. Entonces, ahí hablamos de un contrato de trabajo y también hablamos de una subordinación, una dependencia por parte del trabajador, pero a la vez el empleador va a reconocer o va a recompensar dicha labor. En el contrato de locación, si bien es cierto, también existe lo que es una contraprestación, un pago lo brindado, pero como vemos ahí en el artículo 1764 del Código Civil, establece que por la locación de los servicios o por la locación de servicios, el locador se obliga sin estar subordinado al comitente. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que no hay una subordinación, no hay ese vínculo, por lo tanto, no se podría considerar una subordinación. Y por cierto tiempo para un trabajo determinado. A cambio, recibe una retribución. Entonces, acá lo que recibe en recompensa es una retribución y más no una remuneración. El locador debe prestar de manera personal el servicio, pero puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares o sustitutos. Si la colaboración de otro está permitida por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la prestación, ¿no? Entonces, como vemos, lo que genera el vínculo entre estos dos elementos o entre estas dos personas para que exista un contrato de trabajo, para que se requieran derechos y beneficios, tiene que existir la subordinación. Sin subordinación, entonces, sería bastante difícil poder probar o poder corroborar una relación o un vínculo laboral. Es de manera irrestricta que haya una. Bueno, esto también es muy usual, ¿no? En todas las empresas, el tema del eh, periodo de prueba. El periodo de prueba, que es el tiempo en el cual el empleador verifica y evalúa la capacidad del trabajador, si es que sus labores han sido en forma eficiente, ¿no? En forma idónea, para lo cual entonces el trabajador eh, es evaluado, ¿no? Es evaluado y por lo tanto este periodo de prueba le sirve para el empleador justificar la contratación de dicha persona. Y la duración como vemos puede ser en la mayoría de casos, el periodo de pruebas es 3 meses, ¿ya? Pero hay situaciones en las cuales este periodo de prueba se extiende un poco más, ¿no? Debido también a la complejidad o a la necesidad del puesto, ¿no? Por ejemplo, si son trabajadores calificados y de confianza, entonces se requerirá evaluar un poco más, ¿no? Entonces, para ello el periodo de prueba se extiende a 6 meses. Y mucho más, si son trabajadores o personal de dirección, el periodo de prueba se extiende a un año, ¿no? ¿Por qué? Porque su misma naturaleza o su mismo desarrollo de su labor así lo ameritan, ¿no es cierto? Entonces, es distinto, por ejemplo, evaluar ya el desempeño de un obrero, ¿no? Que básicamente recibe órdenes y
tiene que cumplir de acuerdo a los cargos, por ejemplo, de directorio o en todo caso del gerente, ¿no? ¿Por qué? Porque acá se evalúan también, pero bajo otro tipo de circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, es mayor la evaluación que se hace, por lo tanto, se requiere mayor tiempo también para poder determinar si están conformes con su trabajo. Superado el periodo, como dice, superado el periodo regular o el ampliado, dependiendo del tipo que se requiera, le corresponde al trabajador el derecho a la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Entonces, el periodo de prueba también es un motivo por el cual, si es que no cumple con sus obligaciones, no está realizándolas de la manera más idónea, el empleador podría prescindir de su servicio, ¿no? Sin necesidad de que a ello se considere un despido arbitrario, ¿ya? Entonces el periodo de prueba beneficia al empleador, ¿para qué? Para que en esos 3 meses pueda evaluar bien a su trabajador, a la persona que ha contratado. Y si de prueba ya el trabajador goza de una protección contra el despido arbitrario, ya no lo puedes tú votar de manera irrestricta, ¿no? De manera unilateral. Ya tendrá que, si no quieres contar con sus servicios, llegar a un común acuerdo, ¿no es cierto? O en todo caso, pagar las indemnizaciones producto de ese despido. En los contratos sujetos a modalidad rige el periodo de prueba legal o convencional previsto en la ley. Entonces, en la mayoría de contratos o de situaciones es de 3 meses, ¿no? Salvo sus excepciones, como vemos, dependiendo del tipo de trabajador, podría ampliarse. Bien, pero todas estas personas, ¿no?, que brindan sus servicios gozan de remuneraciones y beneficios sociales. ¿Y cuáles son aquellos beneficios que recibe justamente la persona que tiene a cargo determinadas acciones dentro de una empresa, dentro de una organización? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice, los beneficios sociales vienen a ser el alcance del concepto y su marco institucional. La Constitución Política del Perú indica que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales tiene primer orden de prioridad en la jerarquía de acreedores. Esto está en el artículo 24 de la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir? Los trabajadores gozan de este beneficio en caso una empresa decida cerrar, declararse en quiebra, decida no seguir con sus actividades. Entonces los trabajadores tienen la primera opción, ¿no? La primera opción en el orden de jerarquía. Entonces, lógicamente que es posible que no solamente haya deudas de tipo laboral, pueden existir deudas tributarias o deudas comerciales, ¿no? Pero la Constitución dice que debe de primero ponerse al trabajador en esa jerarquía, luego a los siguientes o a las siguientes personas que así se disponga, ¿ok? Para ello, cuando menos desde el punto de vista constitucional es necesario determinar la real naturaleza de estos beneficios sociales. Efecto de la calificación, dice, dependiendo de la calificación nos encontraremos ante un concepto que está afecto al cálculo de tributos y aportes legales a cargo del trabajador y trabajador. Si es remuneración o la inclusión dentro de la remuneración computable para otro beneficio social, como por ejemplo las gratificaciones son base para la CTS y la asignación familiar sirve como base para el cálculo de casi todos los beneficios sociales, o la determinación de créditos laborales como primer orden de parte de Indecopi. Entonces, quienes hacen esa verificación de que la empresa ya no pueda seguir sus actividades por falta de liquidez o falta de quiebra, entonces la institución es Indecopi. Indecopi debe
evaluar verdaderamente, fehacientemente, si es que es correcto lo que se está planteando, o en todo caso hay algún tipo de desnaturalización, ¿no? O de querer evitar el... Entonces, para ello, tenemos la remuneración básica y la estructura remunerativa. Bueno, la remuneración básica es también conocido como la remuneración o el sueldo básico, ¿no? Que en la actualidad en todos los regímenes laborales es de 930 soles, pero lógicamente que en algunas situaciones ciertos descuentos, ¿no? Ciertos descuentos o en todo caso ciertos aumentos. Entonces, eso podría variar, pero la remuneración mínima actualmente es de 930 soles. La remuneración básica, como vemos, es el principal o es una remuneración principal fija a través del cual el trabajador recibe una misma cantidad todos los meses, determinada por uno o por unos orales, en los cuales desarrolla su prestación laboral, remuneración básica, constituye la contraprestación directa e indirecta estrechamente conexa con la prestación misma del trabajo, ¿no? Entonces, los conceptos o los complementos o suplementos remunerativos permiten o están adquiriendo mayor importancia de tal manera que en determinados países cuantitativo de la remuneración básica hacia otros conceptos, ¿no? Entonces, acá aún quizás eso no se ha definido muy bien, aún sigue manteniéndose tanto conceptos remunerativos como no remunerativos para eh, efecto de hacer los cálculos de las aportaciones o descuentos. Dentro de los beneficios accesorios, son prestaciones marginales o ventajas que reciben o tienen los trabajadores y que son justamente accesorios a la remuneración y los complementos y suplementos remunerativos. Por ejemplo, tenemos algún tipo de subvención para una vivienda, también para el viaje de recreo, eh, los, los pagos en cuotas profesionales, la mensualidad de un club social, la asignación médica familiar, etcétera, ¿no? En la medida que no sean considerados como condiciones de trabajo. Entonces, en estos casos no estamos ante conceptos de algún tipo de contraprestación, ya sea directa o indirecta, más bien son bienes o servicios que tiene el trabajador derivado de su relación laboral, que le genera un incremento una y que en virtud de la fórmula presuntiva, ¿no? Entonces, aquí puede ser un estímulo, ¿no? Un adicional, un beneficio complementario o conexo, pero que no implica que por recibirlo tenga que contraprestar algún tipo de servicio, ¿no? Entonces son voluntarios, son en este caso de índole complementario. Como vemos también los conceptos no remunerativos están en el artículo 7 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Se indica que estos conceptos detallados en el artículo 19 y 20 de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicio, aprobada por Decreto Supremo ya 001-97, no son ningún efecto legal y en consecuencia no forman parte para el cálculo de los beneficios sociales, ¿no? Que se determinan sobre los ingresos son todos remunerativos. Como indicamos, según el artículo 10 del reglamento de la Ley de Fomento del Empleo,
Los conceptos no remunerativos detallados en la CTS tienen alcance para todo el ordenamiento, como los beneficios sociales abordados en la sentencia, con excepción de la ley del impuesto a la renta, normas. Entonces, todo lo que es remunerativo va a formar parte para el cálculo de la compensación por tiempo de servicio. Y lo que no es remunerativo, entonces no entra o no se incluye. Algunos conceptos por su naturaleza no serían remunerativos o remuneraciones, como las condiciones de trabajo, tampoco las que tienen carácter liberal, como son la gratificación extraordinaria. Sin embargo, otras, debiendo ser remuneraciones según la fórmula del artículo 6 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, encuentran excluido o se encuentran excluidos por norma expresa, como serían la asignación periódica de cumpleaños del trabajador o el valor de los bienes producidos por el empleador trabajadores, ¿no? Entonces, como vemos, estos son algunos de las situaciones eh, que se consideran, ¿no? No remunerativas tampoco. Otro de los beneficios también sociales que percibe una persona que tiene un vínculo laboral bajo una subordinación y que lógicamente hay un contrato de trabajo de por medio, es la gratificación. La gratificación dice, en tal sentido, cuando una empresa entrega a título de liberalidad y una gratificación ordinaria, esta no tiene una incidencia en la determinación de los beneficios sociales. Eh, y también debemos de nosotros saber que las gratificaciones se dan 2 veces al año, ¿no? Una en fiestas patrias y otra en fiestas navideñas. La primera que se abona el 15 de julio de cada año y la segunda el 15 de diciembre del mismo. Entonces esos son beneficios complementarios que se asignan al trabajador y por lo tanto tienen la consideración de remunerativo. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos algunos otros conceptos no remunerativos para que ustedes puedan ir conociendo y revisando, ¿no? Ahí también tenemos, ¿no? Cuáles son los conceptos autónomos, remunerativos y no remunerativos, y los conceptos legales también remunerativos y no remunerativos. El pago de las gratificaciones, como ya habíamos dicho, se da 2 veces al año. También hay un pago proporcional de las gratificaciones. Si es que el trabajador no cuenta con la totalidad, ¿no? del periodo, ¿no? Para recibir las gratificaciones se requiere como mínimo haber cumplido un mes de contraprestación efectiva de labores, ¿no? Si es que no lo cumple, entonces no entra al cálculo, no entra al beneficio, entonces eso hay que tener bastante cuidado. O la gratificación trunca cuando justamente se da producto del cese del trabajador antes del periodo o antes de su fecha de límite, ¿no? Entonces por algo se dice que el periodo ahí se truncó y por lo tanto, si es que le correspondió, se llamará gratificación trunca. La asignación también, la asignación familiar es otro de los beneficios laborales que gozan los trabajadores de la actividad privada y no es otra cosa que como vemos, es el valor que se le asigna adicionalmente a la remuneración mínima, un porcentaje para la cobertura, en este caso, de sus hijos menores de 18, de 18 salvo, como vemos ahí, dice, para tener este derecho, el trabajador debe tener vínculo laboral vigente y también mantener a su cargo uno o más hijos menores de 18 años.
el hecho de tener más de un hijo no quiere decir que se va a recibir más de una asignación familiar, no. Ahí sí es excluyente, solamente es una remuneración o una asignación familiar, ya sea más de uno, o en todo caso, dice, o si se cuentan con hijos mayores de 18 años, con la condición que se encuentren cursando estudios superiores universitarios, aún ahí sí se les podría mantener la remuneración, en este caso, bajo asignación. Pero si es que ya no estuvieran cursando nada de ello, entonces se corta de pleno derecho este beneficio laboral. ¿Cuánto es lo que percibe o cuánto es la cuantía? ¿No? La cuantía de este beneficio laboral, como vemos ahí, el monto mensual de este beneficio es equivalente a la remuneración mínima vital. Ya hablamos hace unos momentos que la remuneración mínima vital actualmente es de 930 soles, por lo tanto, si hacemos el cálculo aritmético, nos va a dar que la asignación familiar corresponde a 93 soles, ¿no? El 10% de la remuneración mínima vital. Y debe ser entregado junto al sueldo o al pago de la remuneración. El seguro de vida también es uno de los beneficios que últimamente también se ha puesto bastante incidencia ahí debido a que mayormente hay accidentes, ¿no? Fuera del ámbito laboral o fuera de la institución donde trabaja y por lo tanto para darles una cobertura a los trabajadores hay un beneficio también, ¿no? Que es un seguro de vida. ¿Y qué es un seguro de vida? Como vemos, debe existir un empleador, el que es el estipulante, quien además de contratar el seguro está obligado a pagar las primas correspondientes, o sea, en forma mensual. Está el asegurador, que es la empresa, eh, justamente la empresa de seguros, que es elegida en forma voluntaria por parte del empleador. Tenemos el asegurado, que es el trabajador, cuya vida es la que se pone o es la que se contrata, ¿no? O es para quien se contrata este seguro. Y tenemos por último el beneficiario, ¿no? El beneficiario, que es la persona que recibe la indemnización en caso este trabajador tuviera algún tipo de siniestro. Otro de los beneficios laborales también es la famosa participación laboral en las utilidades. ¿Ya? Esto también dice que es un derecho de los trabajadores reconocido constitucionalmente, así lo establece el artículo 29 de la Constitución Política del Perú. El Estado dice reconoce el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Pero para poder gozar de este beneficio, también hay ciertas condiciones, ¿no? No es que todas las empresas gocen o todos los trabajadores de las distintas empresas gocen de este beneficio, de este derecho laboral. ¿Quiénes pueden gozar? Entonces, básicamente son las personas que tienen eh, o son las empresas que tienen más de 20 trabajadores y que estén dentro del régimen especial de impuesto a la renta. Ellas son las únicas que tienen el derecho a repartir utilidades, ¿no? Lógicamente, para ello también existe un procedimiento que será en función a los días y otro, un 50% en función a los días y otro 50% en función a la remuneración. Entonces, justamente para que se pueda hacer efectivo dicho pago de utilidades, también se requiere que esta información, que los estados financieros deban ser
primero presentado ante la administración tributaria para que luego a través de una sesión de directorio o una junta general de accionistas puedan decidir el, la distribución de dicho beneficio. Acá creo que lo que podemos mostrar acá es eh, cómo está actualmente compuesto nuestro régimen laboral. Tenemos tres regímenes laborales, se podría decir, ¿no? Tenemos el régimen general, el que quizás en algún momento estuvimos o estuvieron todas las personas. Luego salió este régimen laboral especial compuesto por las famosas MIPES. MIPES que no quiere decir otra cosa que micro y pequeña empresa. Como vemos, todos tienen derecho a una remuneración mínima vital, también gozan con derecho a una estabilidad laboral y una indemnización por daño moral, ¿no? Acá no hay ningún tipo de variación, todas gozan con ello. También seguridad y salud en el trabajo, también hay ahí un beneficio. Cuota de discapacitados, también todos deben tener una cuota mínima de discapacitados. Y acá empieza ya un poco, se podría decir, la diferenciación, ¿no? Por ejemplo, el CTS, o compensación de tiempo de servicio, solamente es exclusivo un sueldo en el régimen laboral general, ¿ya? O sea, un sueldo al año. Mientras que en la pequeña empresa en medio y en la microempresa no existe este beneficio laboral. Las gratificaciones, de igual manera, son dos sueldos al año, o sea, uno en julio y otro en diciembre. En la pequeña es un sueldo al año, esto vale decir medio sueldo en julio y medio sueldo en diciembre, mientras que en la microempresa no existe. Vacaciones, en el régimen general se tiene derecho a 30 días al año, o sea, un mes. La pequeña tiene derecho a 15 días al año, al igual que la micro. Utilidades, como vemos, tanto en el régimen general como en la pequeña empresa, sí hay derecho a recibir este beneficio laboral, mientras que en la microempresa no existe utilidad. Asignación familiar, si es un beneficio laboral exclusivo del régimen general de la empresa, ¿no? El régimen laboral general, ya que en los otros regímenes laborales especiales beneficio laboral. Indemnización por despido arbitrario, acá sí, también es un sueldo y medio por año de trabajo, mientras que en la pequeña es 0,67 sueldos por año de trabajo. Esto vale decir un poco más del 50%, ¿no? Un poco más del medio sueldo. Y en la microempresa es el 0,33 sueldos por año de trabajo, ¿no? Entonces acá menos de la mitad del sueldo. Seguro de vida sí es un beneficio en el régimen laboral general y también en la pequeña empresa. En la micro no hay seguro de vida. Seguro complementario de trabajo de riesgo. Acá también hay que ver si es que las actividades son riesgosas o así están catalogadas. Se contrata este SCTR. En la microempresa no existe dicha contratación. Libertad sindical, este sí es un beneficio en todos los regímenes laborales. Es salud también, y es el 9%, lógicamente, que está a cargo del empleador. Y por último tenemos la ONP o AFP, que también esto es ya no un beneficio, sino es una aportación, un descuento que se le hace al trabajador, ¿ya? Producto de sus pensiones que va abonando, ¿no? al, al ente recaudador, que puede ser la ONP si es que se afilia a un sistema público o en todo caso la AFP un sistema. Promedios están en el 13%, otras pueden ser
unos puntos más, unos puntos menos, pero todas están en ese límite, ¿no? Entonces, como vemos, este es el panorama y estos son los costos laborales que actualmente se manejan, eh, dependiendo el tipo de envergadura de la empresa, ya sea micro, ya sea mediana o en todo caso, ya sea una gran empresa. Espero que estos conceptos claves laborales conozcan un poco más del tipo, del tipo laboral en el cual todos nosotros en alguna forma nos vamos involucrado y lógicamente que es importante conocer en qué medida también contamos con algunos beneficios laborales adicionales. Por mi parte será hasta una nueva oportunidad. Me despido. Cuídense. Buen día.